Actual, donde perduran los vínculos. Sin perdón ni olvido. A 50 años del golpe del 76. Historias para hacer memoria. Testimonios de lealtad sobre tumbas. Días de tinieblas con flores. Hijos de todos. Vida contra la muerte. 5 décadas igual. Sin perdón ni olvido. A 50 años del golpe del 76. Antes de ir a la entrevista, vamos a hablar de la economía que dejó la dictadura, pero con algunos números que vamos a repasar. Pero 30 segundos de recuerdo de lo que decía el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Oz. A ver si le suena a algún otro argumento. En marzo solamente la inflación mensual, o llamémosle el aumento de precios mensual, del 54% en un mes, y en los 12 meses anteriores había sido más del 900%. Y si uno hace el ejercicio de estimar en adelante para los 12 meses siguientes, si hubiera mantenido ese 54%, se llega a un 17.000% anual. La verdad es que el panorama era realmente aterrador. ¿Le suena? ¿Quién dice que si hubiéramos continuado con lo que vivíamos, la inflación hubiera sido del 17.000% anual? Bueno, lo dice en cada intervención que tiene el presidente de la Argentina. Hubo una decisión que se le arrebató a los militares, que permitió hacer sobrevivir el espíritu cooperativo, aquel que pensaba en uno para todos y todos para uno. Por eso quiero detenerme en esa decisión, porque da la sensación de que si muchos más se hubieran opuesto, hubieran logrado obtener al menos ponerle límites a la dictadura. Voy a tomar contacto con Ricardo Zapey, que es integrante del Consejo de Administración del Banco Credicop Cooperativo Limitado, porque en ese momento las cajas de crédito cooperativa, que había prohibido el cooperativismo en la dictadura, la emprendieron en una decisión que permitió hace no 50, sino 47 años atrás que hoy existan los bancos cooperativos. Pero se lo voy a preguntar a Ricardo, que está en línea con nuestro programa, para que nos cuente esa historia de resistencia y logro, pese a la ley financiera aún hoy vigente, logró el cooperativismo arrebatarle esa decisión a la dictadura. Ricardo, un gusto. Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos la historia, por favor. Bueno, ahora, si me permite una referencia a lo que terminan de pasar ustedes relativo a lo que decía Martínez de Oz. Cualquier coincidencia con la realidad de hoy no es pura coincidencia, ¿no? Cualquier situación de comparación con lo de hoy no es pura coincidencia. Y si me permiten, antes de empezar con la historia nuestra, tengo acá un balance de gestión que hizo Martínez de Oz. Y en el año 1980 fue, ya terminada su gestión. Y destacó 12 puntos fundamentales, a través de los cuales se podía medir la profundidad de la transformación que estaban llevando a cabo. Esos 12 puntos eran: libertad de precios con eliminación de todos los controles, libertad de las transacciones cambiarias, libertad del comercio exterior, eliminación de prohibiciones
y de impuestos a las exportaciones. Libertad para importar con eliminación de prohibiciones, cuotas, licencias. Libertad de las tasas de interés y aplicación de la reforma financiera, liberación de alquileres y libertad para las inversiones extranjeras entre las más destacadas. ¿Les suena? Sí, sí. Es el plan de hoy, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y es el plan de lo que el presidente de nuestro banco puso como denominación de las 4M, ¿no? Martínez de Oz, Menem, Macri y Milei, con algunas diferencias, en escenarios distintos, pero los ejes centrales son todos iguales. Así que bueno, ese es el camino en el que estamos, ese es el camino al que nos llevó la dictadura genocida, el camino al que nos llevó Menem y Cavallo con la convertibilidad, y el camino que también emprendió en ese sentido Macri, que no alcanzó, que ninguno alcanzó a terminarlo, digamos. Viene con más rapidez que los anteriores, así que veremos cómo se puede seguir resistiendo. Pero sí, le quería preguntar, porque el cooperativismo logró algo impensado. En realidad lo buscaron, que transformaron aquello que habían cerrado. Incluso había dos en Río Cuarto, dos cajas de crédito, que eran el antecedente, que logró que los transformaran en banco. ¿Cómo fue eso? Así es. Vamos a ver un poco, a tratar de resumir la historia completa. El movimiento cooperativo de créditos tiene su origen en la primera caja mercantil que se fundó en Villa Crespo en el año 1918. O sea que tenemos antecedentes de 107, próximos a cumplir 108 años de historia. Luego, en los años siguientes hubo un crecimiento relativo, no fue muy rápidamente creciendo, pero sí lo hizo a partir del año 1958, cuando se crea el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Era una entidad de segundo grado que movilizaba los recursos que le faltaba a una caja para prestarlos en otras. Luego aparece la dictadura de Onganía, que pega un golpe durísimo a las cajas de crédito. Se había llegado a superar la cantidad de 1.000 cajas de crédito, y de esas, luego del golpe de Onganía, quedaron 500 o 600. Con el apoyo fundamentalmente de los asociados, que fue una de las cuestiones más destacadas de toda esa resistencia del movimiento cooperativo, también muchas de ellas, decía, lograron sobrevivir. Y viene otro golpe de Estado, la más cruenta dictadura de nuestra historia, que desapareció a una generación de dirigentes políticos, gremiales, abogados laboralistas, porque atacaba especialmente a los defensores de los trabajadores, artistas, escritores, estudiantes, militantes de partidos políticos. Y en ese marco, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, que era en realidad el organismo que reemplazaba la función del Congreso de la Nación, y estaba integrada solamente por los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, sanciona la Ley de Entidades Financieras, que aún está vigente. Es una de las pocas leyes de la dictadura que no se pudo cambiar. Después, si tenemos tiempo, vamos a hablar cuál fue nuestra lucha posterior a lo que fue el origen de la creación del banco. El proyecto de ley que finalmente sanciona la CAL, originalmente enviado por Martínez de Oz,
no permitía la figura cooperativa para ser banco. Debían ser sociedades anónimas. Solo estaba previsto esa figura. En realidad lo que se quería lograr era impedir la democratización del crédito, el acceso de las pymes al sistema formal, el desarrollo de un modelo productivo nacional. Ese era el objetivo de fondo. Y las cajas de crédito tenían un componente distinto, que era justamente democratizar la actividad financiera. Y bueno, se produjo una fuerte resistencia contra ese proyecto, con enorme movimiento de todas las entidades cooperativas, con solicitadas de páginas enteras en el diario Clarín, donde aparecían los nombres de todos los firmantes, que eran pequeños empresarios, donde figuraba la cantidad de empleados, empresas unipersonales. También participaron artistas, participaron dirigentes políticos, solicitando que se permita a las cooperativas su inclusión en la ley. Finalmente se acepta esa incorporación, creo que fue la primera la derrota de esa digamos, de esa revolución, de ese golpe de Estado, a manos de un movimiento popular. Y según comentarios... ¿En qué año fue? Perdón que lo interrumpa, Ricardo, eso. ¿Cuándo se consiguió eso? Todo eso lo anunció Martínez de Oz en el año 76, dentro de ese famoso discurso del 2 de abril del 76, que duró algo así como 3 o 4 horas, apenas unos días después del golpe de Estado, y la ley finalmente se sanciona en el año 1977, incorporando ese pedido que surge de la lucha del movimiento cooperativo. Y decía que conforme a algunos comentarios posteriores de gente conocida que tenía algún vínculo con Martínez de Oz, fue él mismo quien le solicitó a la CAL que acepte el cambio al proyecto original, porque él estaba convencido que ninguno de los bancos que se formaban de la unión de esas cajas de créditos iba a poder sobrevivir, y que no hacer esa modificación era victimizarnos. Ahora, con nosotros claramente se equivocó. Así es. Bueno, quiero recordar... Finalmente, sí, sale la ley en 1977, comienza una tarea terriblemente difícil, porque había que juntar cajas de créditos, en general se hacían por cercanía y por afinidad, para armar un banco, hasta que con un objetivo inicial que era poder cubrir los capitales mínimos. Entonces había que juntar cajas hasta llegar a cumplir con ese requisito para que el Banco Central las habilite a funcionar como banco. Pero cada caja tenía su consejo de administración, sus autoridades, y había que crear una nueva entidad que funcionaba con un solo consejo de administración. Y fue una tarea complejísima, en la que se propuso como medida para que la actividad democrática y de cercanía con el asociado, de la presencia de los dirigentes locales en cada una de las filiales de los bancos que finalmente se formaron, pudieran seguir cumpliendo con la función con que lo hacían antes, se creó la figura de la comisión de asociados. Y hoy tenemos 276 filiales con 276 comisiones de asociados, que son las que tienen el contacto directo con el asociado.
Permítame, Y no Ricardo, obstante, permítame sí, que lo interrumpa brevemente para anclarlo con nuestra realidad. Estamos dialogando con el vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Credit Corp. Usted lo mencionó recién, era por cercanía la creación de los bancos. La ciudad de Río Cuarto tenía una caja de crédito, Río Cuarto, y había una caja de crédito popular en Almafuerte. La fusión de la caja de crédito de Río Cuarto y la caja de crédito de Almafuerte permitió, lo van a recordar los que tienen algunas canas, la creación del Banco Sicor Cooperativo en Río así es. Cuarto, ¿no? Después el Banco Sicor, en el medio de otra de las tantas crisis hiperinflacionarias, pasó, entiendo, fue absorbido por otros bancos. No sé si no lo absorbió inicialmente el El, Suquía y después el Macro. no, no. El Banco Sicor se integró con el banco local. A ver, ¿Con el eh, Banco Credit Corp de Río Cuarto? no, primero con el banco local, después entre 6 bancos en otro de esos procesos de integración necesaria porque las exigencias eran mayores. eh, a ver, digamos que todos esos bancos cooperativos, les decía, se conformaron en función de cercanía, en función de afinidad y con un objetivo fundamental de llegar a cubrir los capitales mínimos. Pero el proyecto en general del movimiento cooperativo de créditos era tener la mayor cantidad de bancos posible por una cuestión de sostener la cercanía de la gestión con el usuario, con el asociado. Ujú. Y por eso se dio todo ese proceso. Hubo bancos como el SICOR, que se constituyó con 2 cajas de créditos, otros con 10, otros con 15, y el Crédico se constituyó originalmente y comenzó a funcionar como banco el 19 de marzo de 1979, conformado por 44 cajas de créditos cooperativas de la capital, entonces lo que era la capital federal, y el Gran Buenos Aires. Con un desafío planteado en ese primer momento de la inauguración, de demostrar que democracia y eficiencia eran términos compatibles. Hoy, después de 47 años, hemos podido demostrar que se puede ser solidario, ser participativo, ser democrático y a la vez eficiente y eficaz. Decía, algunos, el movimiento tuvo a lo largo de todo este periodo muchísimas etapas, vivimos crisis para todos los gustos, y en todas esas crisis hubo que tener la visión suficiente para poder superarlas dentro en lo que para nosotros era necesario, dentro de los principios del movimiento cooperativo, dentro de los principios del cooperativismo. En todos los casos siempre decía que esos bancos que nos habíamos conformado con una cantidad muy pequeña de filiales y una escasa, un escaso capital computable como para cubrir las exigencias del Banco Central, fuimos los primeros en vernos obligados a empezar a cumplir procesos de integración, que fue ese el objetivo. Dentro de uno de los principios cooperativos, que es el de la integración, seguir funcionando como entidades cooperativas. Es cierto, el SICOR se integró primero con el banco local. No alcanzaba después. Llegó un momento, especialmente durante la convertibilidad, por allá, en épocas difíciles como las que hoy se están viviendo. Luego del SICOR pasando al... se produjo 95 una nueva necesidad de adaptarnos a las exigencias de las modificaciones del sistema financiero. Y reitero, siempre con la consigna de hacerlo con más cooperativismo, no con menos, con más cooperativismos, integrándonos y pudiendo
tener mayores fortalezas. Entonces, en ese año 95, conformamos entre 6 bancos cooperativos pequeños de la región de Santa Fe y Córdoba y norte de Buenos Aires, el Banco Argencop, también cooperativo, también con las mismas condiciones. Y luego también Argencop siguió siendo chico como unidad de negocios que pueda enfrentar a los grandes monstruos del sistema financiero, porque era nuestro desafío más grande. En el sistema los jugadores están los de las grandes ligas internacionales peleando con nosotros, y fue necesario terminar un proceso de integración que finalmente quedó todo sumado al Banco Credicop, para poder hacer frente a todas esas cuestiones. Fíjense, y eso en los bancos de nuestro movimiento adherido al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ocurrió con todos. Fuimos resolviendo las dificultades que nos planteaba el contexto, que nos planteaban las exigencias del sistema, con más cooperativismo, no con menos. Si ustedes recuerdan, muchos otros bancos cooperativos que no eran de los que formaban parte de nuestra federación, se transformaron en sociedades anónimas. Y muchos de ellos buscaron la integración con un banco extranjero, porque parecía que ser solo el Banco Cooperativo Argentino era poco. Entonces el extranjero le daba chapa de banco. Claro. Muchos lo hicieron. Finalmente ese banco extranjero, cuando vino la crisis del 2001, se fue o se quedó con todo el banco, y todas esas cooperativas desaparecieron. Sí, sí. Las nuestras seguimos siendo cooperativas igual que entonces, porque reitero, lo enfrentamos usando nuestros principios y poniendo más fuerza en defender dentro de esos principios y valores la esencia cooperativa. Por eso hoy podemos decir que el banco ocupa, luego de todo esto y siendo absolutamente cooperativo, cumpliendo con todas, con las condiciones de participación democrática que exige un movimiento de este tipo, hoy podemos decir que tenemos 276 filiales con 4.500 empleados y 5.600 dirigentes que participamos ad honorem. Ningún dirigente cobra un peso por su labor en el banco, que puede desarrollar algunos a nivel local, en el funcionamiento de las comisiones de asociados, que son los que tienen el contacto real con el asociado. Después hay una participación en niveles intermedios, en comisiones asesoras zonales. El banco está dividido institucionalmente en 22 zonas, y de cada zona, o sea, todas las filiales tienen representación en su zona. Un representante cada uno, cualquiera sea la dimensión de la filial. Es decir, no tiene más peso Río Cuarto que Almafuerte, por ejemplo. Tiene el mismo peso, o Río Tercero, o San Francisco, o Villa María. La más chiquita o la más grande, o la filial número 1 del banco, la que está debajo de la Casa Central, también tiene un representante en su zona, igual que Río Cuarto. Y después, dentro de cada una de esas zonas, se eligen entre 1 y 3 consejeros, según la cantidad de asociados de la zona. La mayoría ya tienen 3 consejeros, y cualquiera sea la dimensión de la zona, tenga 4 filiales o tenga 15, tiene 3 representantes en el Consejo de Administración como máximo. Es decir que no hay ninguna zona,
ni filial, ni que de ninguna manera puede tener con un grupo chiquitito capacidad de decisión. O sea, el Consejo tiene una conformación absolutamente federal, donde se tienen en cuenta las necesidades de todas las zonas y regiones y se escucha, se tiene en cuenta la opinión de todos los consejeros que representan a cada una de las zonas para tomar las decisiones políticas en materia de todos los servicios y actividades que realiza el banco, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias, Ana, por esta descripción y porque hubo un sector de la economía social que logró torcerle el brazo a la dictadura, no en la confianza de que iban a poder sobrevivir el momento, sino para demostrar que iban a fracasar y no pudieron. Así que ponemos en valor eso. Muchas gracias por este tiempo. Fíjense, si me permite, una cosita más. Todo eso que hablábamos al comienzo respecto, y que habían mostrado ustedes respecto a las similitudes entre lo que planteaba Martínez de Oz y lo que se está viviendo hoy. El año pasado fue declarado Año Internacional de las Cooperativas por las Naciones Unidas. Hacia fines de año, por ahí por noviembre o diciembre pasado, en una reunión, en una asamblea de las Naciones Unidas, se trató un proyecto que finalmente se aprobó para que todos los gobiernos de los distintos países integrantes de las Naciones Unidas apoyen al movimiento cooperativo como una manera distinta de desarrollo económico, como una manera de democratizar en algo una economía que cada vez está más concentrada y en pocas manos de ricos, exageradamente ricos. El resultado de esa votación fue 180-3. ¿Y saben quiénes son los tres que votaron en contra? Estados Unidos, Israel y Argentina. Ese es el camino en el que estamos avanzando en este momento y que tendremos que seguir resistiendo. Muchas gracias. Gracias por contarnos la historia. Muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes. Ahí escuchamos cómo en el medio del desasosiego de la dictadura, las cajas de crédito lograron arrebatarle en el medio de una ley de entidades financieras que lo que querían era alimentar el negocio financiero, una decisión que permitió el nacimiento de los bancos cooperativos, entre ellos uno de Río Cuarto como el Banco Sicor. Lo consiguieron a finales del año 77, después de reclamárselo a los militares. Una dictadura que también fue un fracaso desde lo económico. Fue un desastre la dictadura militar en todo sentido. No sé qué elogian los que elogian la dictadura militar. La verdad que no se entiende muy bien qué es lo que elogian, pero aumentaron la deuda externa del 360%. Beneficiaron a los grupos económicos, algunos de Río Cuarto y la región, estatizaron la deuda privada. Cavallo lo hizo. La inflación fue de 430% en 1983 y todos los años más del 100%. Y tuvieron un déficit, esto que hoy defiende el gobierno, mentiroso, pero déficit que asegura no tener, del 15% la dictadura. Y además los milicos robaron, porque solo en la Organización del Mundial, que se estimaba que iba a costar 150 millones de dólares hacerlo, gastaron 500 millones. 350 pareciera que se fumaron. Eso también hicieron los dictadores genocidas.